Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Aprueba la Cámara de Diputados la ley de la Guardia Nacional con la que se autoriza que este cuerpo de seguridad se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero mantenga su mando civil. También tendrá facultades para realizar labores de investigación. Ahora la iniciativa pasa al Senado. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que su gobierno nunca utilizará las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo como se hizo en el pasado. Aclara también que las personas que integran la Guardia Nacional sí podrán ocupar cargos de elección popular o un puesto público, debido a que el tema está plasmado en la Constitución desde 1917. Determina un tribunal que el Grupo Electra deberá pagar al SAT 2,000 millones de pesos por el impuesto sobre la renta correspondiente a 2010. Este ya es el segundo fallo relacionado con el pago de impuestos en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, y a propósito del pago de impuestos, más de 66 millones de pesos fueron recuperados por el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, y esto luego de varios litigios. Tendremos una mesa de análisis. Ahí participó la escritora, antropóloga y académica Marta Lamas. Vamos a recordar al escritor y cronista mexicano Carlos Monsiváis, a 15 años de su fallecimiento. En el mundo continúan las redadas contra personas migrantes en Estados Unidos. Los agentes de inmigración irrumpen en escuelas, tiendas, centros de trabajo, realizan detenciones que, de acuerdo con los señalamientos, son de manera violenta. Y en la cultura, logran artistas, gestores culturales y sociedad civil de Tepic, allá en Nayarit, que un juez suspenda temporalmente las obras de construcción de un estadio de fútbol en el predio donde se ubica la Ciudad de las Artes. Eso que estamos observando es el Festival del Queso Rodante. Se celebra en Gloucester, allá en Inglaterra. Es una carrera donde competidoras y competidores deben atrapar varios quesos arrojados desde una colina inclinada de unos 182 metros. Lo que se aprecia en las imágenes es a quienes compiten cómo vuelan con caídas a gran velocidad. Las y los contendientes asisten incluso disfrazados, y quienes ganan levantan el gran queso, por supuesto, muy felices de haber obtenido el triunfo entre decenas de contrincantes. Ahí lo puede ver, se ponen buenos sentones además. El Festival del Queso Rodante tiene sus orígenes que se remontan al menos al siglo XV, posiblemente ligados a rituales paganos o bien celebraciones agrícolas. Bueno, así les damos la bienvenida. No sé si valdría la pena tanto trancazo por un queso, pero pues son las tradiciones. ¿Cómo estás? Así es. Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 25 de junio, con estas imágenes rodantes, les damos la bienvenida. Igual a nuestra compañera Magdalena Alejo, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Aquí tenemos lo más relevante en nuestra pantalla. Gracias a ustedes por seguirnos en redes sociales. También saludamos a Jimena Raya y Lía Badillo. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Si ya lo hacen, desde aquí les saludamos y también muy buenos días. Un código QR aparece en nuestra pantalla, es para que lo pueda escanear, le lleva directamente a nuestra página con más información. Y siempre, todos los días, lo invitamos, compártanos sus opiniones, sus comentarios, pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Este martes la Corte dio a conocer un nuevo revés a Ricardo Salinas Pliego. Un tribunal determinó que Grupo Electra, propiedad del empresario, deberá pagar al fisco más de 2,000 millones de pesos por la omisión en el pago de impuestos sobre la renta, esto correspondiente al ejercicio 2010. El tribunal determina por unanimidad que la empresa está obligada a cumplir con este pago, a pesar de que de último momento Grupo Electra presentara documentos aludiendo una presunta imparcialidad de los juzgadores para dilatar la sentencia. Finalmente, los argumentos de Electra fueron desechados. Este fallo se suma al emitido el pasado 19 de junio por el 10º Tribunal Colegiado, que concluyó que la empresa debe pagar otros casi 2,000 millones de pesos, pero generados por un adeudo desde el año 2012.
Cabe destacar que para impedir el pago de impuestos, tan solo a inicios de 2025, el grupo de Salinas Pliego interpuso 38 medios de impugnación ante tribunales. Al respecto, la ministra Lenia Batres adelantó que propondrá que todos los asuntos fiscales que tocará resolver a la nueva Corte, entre ellos más de 50 recursos de impugnación y amparos interpuestos por Salinas Pliego, se resuelvan en sesiones públicas, plenarias y no privadas. Hablando de asuntos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria informó que logró una recuperación histórica de más de 66,000 millones de pesos, esto en los juzgados. Quiere decir un monto casi de 134% superior a lo recuperado en 2024. Para que nos podamos dar una idea de lo que representa este logro, la cantidad es equivalente al presupuesto anual destinado solo a los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión Mujeres Bienestar, Precios de Garantía y becas para educación superior. De acuerdo con los registros del SAT, es la mayor cantidad recuperada por el fisco desde el año 2020, cuando se obtuvieron 36,511 millones de pesos. Vámonos con otros asuntos, temas de seguridad. Fue una maratónica sesión, más de 10 horas en la Cámara de Diputados para dar luz verde a la nueva ley de la Guardia Nacional. Ahora el Senado será el órgano encargado de discutir y en su caso aprobar esta reforma. ¿En qué consiste? Nos cuenta Axel Meneses. Con el objetivo de fortalecer a la Guardia Nacional y mejorar el adiestramiento de sus agentes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley de este cuerpo de seguridad para darle un nuevo marco legal. Con ello, la administración de la Guardia Nacional pasará de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, manteniendo su mando civil. Con ello, la Guardia Nacional podrá enlistar personal militar con entrenamiento policial y sus rangos se homologarán con los del Ejército, por lo que sus elementos podrán tener acceso a prestaciones que ofrecen las Fuerzas Armadas. También la faculta para llevar a cabo tareas de investigación e inteligencia. Las funciones que establecen la nueva ley de la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil, ya que tienen por objeto ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Obedece a una estrategia y mando de carácter civil encabezado por nuestra presidenta. El PT recordó que la antigua Policía Federal se corrompió en el sexenio de Felipe Calderón y bajo el mando de Genaro García Luna. Se requiere que el Ejército siga coadyuvando en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque saben el desastre institucional que nos heredaron. Calderón es el padre de este desastre y Peña Nieto el indolente que lo dejó perpetuarse. En tanto, partidos de oposición acusaron a Morena y aliados de aprobar una ley que aseguran militarizará al país. Están buscando que en todos estos 4 ejes esté el ejército, que se militarice todo, que los militares puedan prevenir los delitos, que los militares persigan al crimen organizado, que los militares cuiden el espacio aéreo, el mar territorial, que los militares cuiden a los ciudadanos y entonces las policías locales, ¿dónde quedan? Nacieron jurando que no militarizarían el país y hoy entregan con honores el control de la Guardia Nacional al Ejército. A lo que el Partido Verde respondió: México no se está militarizando. Lo que se está haciendo es fortalecer un modelo de seguridad enmarcado en la ley, con respeto absoluto a los derechos humanos y bajo control institucional. La participación de las Fuerzas Armadas se da con el apego al Estado de Derecho. Durante la discusión en lo particular se aprobó una reserva que faculta a la Guardia Nacional también actuar en contra de los delitos ambientales como la tala ilegal de árboles. La ley fue aprobada por 351 votos a favor y 124 en contra. Fue enviada al Senado para su discusión y votación. Con imágenes de Luis Vigilio y Ángel González, 11 Noticias, Axel Meneses. Y previo a esta maratónica jornada y en la Cámara Baja, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a quienes han asegurado que esta iniciativa permitirá a los integrantes de la Guardia Nacional acceder a un cargo de elección popular. Una de las críticas muy ignorante, o sea, que muestra nada más su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del 17, aunque no había Guardia Nacional.
Es parte de la Ley Orgánica del Ejército. Y la presidenta recordó que durante administraciones anteriores, sobre todo, enfatizó en los sexenios priistas, las fuerzas fueron utilizadas para reprimir movimientos sociales. Reiteró que su gobierno nunca utilizará ni al Ejército ni a la Guardia Nacional para reprimir a mexicanas y mexicanos. La comandante suprema pues es de todas las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. Nosotros nos comprometimos a que nunca vamos a usar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Eso es lo primero. También desde la Cámara de Senadoras y Senadores hubo actividad y en esta sesión se aprobó la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos. Esto como parte del periodo extraordinario que va a concluir el próximo 2 de julio. Les contamos más. El Senado de la República busca poner fin a las interminables filas, a las mafias y a las redes de corrupción que por décadas han lucrado con los ciudadanos que requieren realizar trámites burocráticos o pagar servicios. Con el voto mayoritario de Morena, PT y Partido Verde, el Pleno de la Cámara Alta avaló el dictamen que expide la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y establecer un modelo ordenado, digitalizado y homologado a nivel nacional, estatal y municipal. Implementa una reingeniería para la administración y gestión pública, simplificación, digitalización, homologación e interoperabilidad de trámites y servicios a través del uso de herramientas como el Portal Ciudadano Único y Llave MX. Recordemos que la Llave MX es la identidad digital de cada ciudadano y la puerta de entrada a portales del gobierno federal para realizar trámites públicos de forma ágil, rápida y segura. La reforma establece la reducción del 75% de los trámites burocráticos, lo que ya representa ahorros por 70 millones de pesos en lo que va del año. La oposición, que votó en contra, denunció que con esta ley la administración federal busca imponer un sistema centralista. Esta ley no elimina trámites, los concentra. Esta ley no elimina la burocracia, elimina la autonomía de los estados y de los municipios. No es una ley para simplificar, es una ley para controlar y concentrar el poder. En México, cada persona realiza en promedio 486 trámites, principalmente ante gobiernos locales. En 2023, la corrupción en trámites burocráticos representó costos por casi 12,000 millones de pesos. El dictamen avalado fue enviado al Ejecutivo para su publicación. Por otro lado, la mesa directiva retiró del orden del día la reforma a la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo. Hay una coordinación, inclusive más allá de todos los países, tenemos que ir en la misma línea. Estamos combatiendo a crimen organizado que trasciende las fronteras. Y entonces ahí se encontró alguna situación para revisar. Además, se prevé que el fin de semana se analice en el Pleno la nueva ley en materia de telecomunicaciones, luego de enriquecerse con voces de expertos. Hay más de 2 decenas de cambios, entonces van a ser numerosos e importantes y se van a asimilar las opiniones de ciudadanos y agrupaciones que se presentaron en los conversatorios, más la posición del gobierno que expresó el señor Merino. Se anticipa que la nueva legislación garantizará total libertad de expresión. Absolutamente, no hay ninguna posibilidad ni sospecha de que esta ley tenga ningún viso de censura. 11 Noticias, Armando Gama. Y es que el tema de la seguridad ha sido prioritario para esta administración, de ahí la importancia de la Estrategia Nacional de Seguridad, que ya está en marcha para combatir a los cárteles de la droga y otros grupos delincuenciales. Para fortalecer este programa, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un paquete de iniciativas al Congreso que vale la pena conocer a detalle. Karen Ballesteros nos informa. Para fortalecer la estrategia de seguridad se busca tener una Guardia Nacional más fuerte, una coordinación entre instituciones más eficiente y un sistema nacional de seguridad pública más consolidado. De ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión 3 iniciativas de reforma. Una es para modificar la ley de la Guardia Nacional que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
La segunda es la creación de una ley para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y la tercera es la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Es un sistema integral que fortalece pues toda la estrategia, que ya está dando resultados, pero al fortalecerlo también jurídicamente, pues nos va a dar todavía más resultados. ¿Qué objetivo tiene esto? Reducir la impunidad, que se pueda tener las capacidades que requiere el Estado mexicano para detener a un presunto delincuente. Con la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, se busca aprovechar la tecnología para prevenir y combatir la delincuencia, y así privilegiar estas herramientas por encima del uso de la fuerza. Lo que queremos ahora es que haya un sistema nacional de inteligencia e investigación, particularmente para la delincuencia organizada, que coadyuve al Ministerio Público para fortalecer las capacidades de judicialización, para poder llevar al juez y que en efecto se tengan todas las pruebas para poder tener más órdenes de aprehensión que permitan detener a un presunto delincuente. Además, se creará una plataforma interconectada a registros y bases de datos de instituciones de seguridad pública con el fin de brindar toda la información en una sola investigación. Esta ley es un instrumento para mejorar la investigación. En ningún momento se invade la privacidad, en ningún momento se invaden datos personales, ni entraremos de conversaciones de particulares. Cuando hay una intervención telefónica, por ejemplo, por una investigación, tiene que ser orden de un juez y eso no se cambia. Así, no puede haber intervenciones telefónicas si no es a través de la orden de un juez. Nunca te la aceptarían como prueba en un juicio o en una detención. Por otra parte, la propuesta de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el propósito de fortalecer la coordinación entre todas las instituciones de seguridad de los niveles federal, estatal y municipal, así como otorgar base jurídica al Gabinete Federal de Seguridad, permitiendo replicar su modelo en los estados mediante las mesas de paz. Incluye también la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, enfocada en formar mandos e investigadores con visión humanista y profesional. Se definen mínimos institucionales para el desarrollo de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios, al tiempo que se impulsa la creación de una política nacional de acreditación y certificación que no solo evaluará a los integrantes de las instituciones, sino también a dichas instituciones, estableciendo estándares de calidad, confianza y profesionalismo. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Con 25 en la hora del centro, vamos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. De verdad, chequen nuestro portal. La información que necesita saber a cualquier hora del día la tiene en 11noticias.digital, en vivo, en directo, tiempo real nuestros. 5 espacios informativos a lo largo de la semana. Cualquier información está a su disposición con solo un clic y tiene los datos interesantes. Lo que quiere saber, le da clic y de inmediato se despliega la información, fotografías, ilustraciones, detalles. Operación Limpieza que ha recaudado 1.300 millones de pesos. Luego de presentar el concurso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a cargo de Nieto Castillo, dijo que se va a reforzar el tema de las aduanas para evitar que entre mercancía apócrifa. Son los señalamientos que hace el funcionario público. Se queda la mañanera del pueblo. 2 micrositios, el del Poder Judicial está actualizado. Quienes integran hoy la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, los ganadores, los cargos, la función del INE, chéquelo si tiene dudas al respecto. Vámonos a las planas que dicen cómo manejan la información de las últimas horas. En la jornada, la fotografía que titula Brindis Amargo. Vemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, furioso, dice la jornada, que confronta a Israel e Irán por desobedecer este mandato de cese el fuego en la región.
no acataron su orden. Ataques solo demoraron el programa nuclear de Teherán. Debe Salinas Pliego pagar otros 2,000 millones de pesos al SAT. Sheinbaum va por la reforma electoral, nota principal en la jornada, reducirá gasto del INE y de los partidos. Vámonos con otro diario. Esta mañana Milenio publica en primera plana, Irán puede armar 8 bombas, dice, alerta titular de energía atómica. Rafael Grossi, que es la cabeza del organismo, explica que el uranio enriquecido de ese país y el que posee solo implica planes con fines bélicos. La fotografía en Milenio, la celebración, el pastel de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional con reporteros por su cumpleaños. De Milenio nos vamos a revisar el Universal, la portada, celebran alto el fuego, esto es en Irán. Exmilitares colombianos, el gancho del narco mexicano como nota principal. Sheinbaum critica al INE, habrá reforma electoral, advierte la presidenta de México. Tim Burton en nuestro país como pez en el agua con una clase magistral en un panteón de la Ciudad de México. Del Universal vamos a revisar qué dice Excelsior. Esta mañana presenta Sheinbaum, INE se extralimitó, habrá reforma, dice la presidenta. La iniciativa buscará delimitar los recursos que se asignan al árbitro electoral. Trump lanza bombas y aspira a Nobel de la Paz. Esto es después del regaño a Israel e Irán, que confirman que se va a realizar la tregua de Excelsior. Revisamos por último El Economista, petróleo acumula caída, dice este diario, del 13% en la semana. El peso mexicano otra vez se recupera y Sheinbaum impulsará reforma electoral. El INE, dice, tendrá menos fondos. Regresamos después del corte. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, este martes 24 de junio, se conmemoró el Día del Socorrista. Y es que por su labor altruista y desinteresada durante una emergencia, las y los socorristas son reconocidos, apoyan a las personas que lo necesitan en momentos de crisis y angustia. Mi compañera Araceli Aranday nos cuenta la historia de aquellos socorristas que colaboran con la Cruz Roja. Son de mente clara y corazón dispuesto. Prestan auxilio en medio del caos, la inclemencia y la incertidumbre. Su importante labor se desarrolla en medio de los claroscuros. Son los socorristas. Y lo más difícil, pues tratar de salvar una vida y no poder hacerlo. Lo más satisfactorio, recibir un bebé, recibir una nueva vida. La Cruz Roja Mexicana reconoció este martes la labor humanitaria de hombres y mujeres que con vocación sirven al país como socorristas. Vamos a seguir fortaleciendo su capacitación, sus condiciones y sus recursos, porque cuidar a quienes los cuidan es una prioridad, porque no hay Cruz Roja fuerte sin socorristas protegidos, respetados y debidamente valorados. La labor desinteresada y altruista de los 14,000 técnicos en urgencias médicas con los que cuenta el país se acompaña de una gran dosis de humanismo. Lo más difícil es dejar a alguien después de una emergencia en un hospital y no saber más de cuál es la continuidad de esa persona, de saber que a lo mejor uno hizo todo lo posible por llevarlo al hospital, pero uno ya no sabe cuál es el proceso que ellos siguen, ¿no? En México, el Día del Socorrista se celebra el 24 de junio y tiene su origen en la batalla de Solferino, Italia, donde voluntarios ayudaron a soldados heridos. Adentrándote un poco a la historia, sí te das cuenta que todo empezó por querer ayudar, ¿no? Sin una discriminación. Y creo que pues esto incluye el tema de que tanto hombres como mujeres pueden ser, ahora sí que socorristas. Para conmemorar este día, cientos de socorristas recibieron reconocimientos por su trayectoria en el Centro Nacional de Capacitación CENCAT, en Toluca, Estado de México. El evento contó con la participación de una comitiva de la Cruz Roja Española. La Cruz Roja Mexicana es una Cruz Roja referente y nos vamos con mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Si tu vocación es servir, seguro en la Cruz Roja hay un lugar para ti.
desde el Estado de México con imágenes de Yujin Pasol y Yair Maya. 11 Noticias, Araceli Aranday. Bueno, pues ayer tuvimos una charla muy interesante para hablar de Carlos Monsiváis. Estuvo con nosotros Marta Lamas y fue de verdad un momento en el que evocamos esta figura de un gran hombre, un gran escritor. Así es, a propósito también que se presentó un texto Nostalgia de Monsiváis que tiene que ver precisamente con cómo aprecian las personas a este gran escritor y narrador, pero más bien les invitamos a que ustedes puedan disfrutar de ella. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de entablar una conversación con Marta Lamas. Marta, bienvenida. Gracias, Miguel. Con nosotros. Buenos días, bienvenida, Marta. Y desde luego, bueno, pues es plática entre muchos, ¿verdad? Claro. Lupita. Gracias por invitarnos, Marta, bienvenida. Gracias. El tema, bueno, ya lo habíamos comentado durante varios días, los 3 lustros de la partida de Carlos Monsiváis, pero a partir de esta partida y de este aniversario, pues surge este libro precisamente. Y quien tiene que ver con esta historia, pues es Marta, y además de Rodrigo Parrini. ¿Cómo fue esto, Marta? Cuéntanos, ¿cómo es que nace este libro? Bueno, yo estoy en un grupo de estudio con Rodrigo Parrini, y el año pasado, por ahí de octubre, salió a la conversación Monsiváis y yo comenté que faltaban unos meses para que se cumplieran los 15 años de su muerte. Y Rodrigo comentó, él da clases en la UAM, que los estudiantes de licenciatura de primer año que están con él no sabían quién era Monsiváis. Y eso nos impactó. Sí, y entonces dijimos, hay que hacer un libro que ayude, que impulse a los jóvenes a que les dé curiosidad quién era este personaje de Carlos Monsiváis y a lo mejor empiecen a leer sus textos y sus libros, ¿no? Entonces, pues, así surgió la idea, digamos, y, yo me di a la tarea porque conozco a todas las personas, las 35 personas que escriben aquí, 36 con el prólogo y el estudio que hace Rodrigo, ¿no? Pues son personajes que estuvieron, algunos desde el primero principio con Carlos en los años 50, como Iván Restrepo y como Elena Poniatowska, y otras personas que aunque no lo conocieron personalmente, lo leían y lo admiraban. Hay una escritora venezolana que da clases en el TEC de Monterrey, tiene un taller de escritura creativa y dice que le da a sus alumnos la crónica que hace Carlos sobre Juan Gabriel en Bellas Artes y los chavos vuelan, ¿no? O sea, como que dicen, ¿qué es esto, no? Entonces es una mezcla, hay gente que lo conoció mucho, que fue su amiga, hay gente de distintas posiciones políticas, ¿no? Que estuvieron con el PRI, que estuvieron con el PAN, ¿no? Pero Carlos era así Carlos era verdaderamente de una diversidad y una pluralidad impresionante. Entonces así se armó el libro. Marta, a mí me gustaría detenerme en esto que decías al inicio, por qué surgió el libro, ¿no? Que es para que las nuevas generaciones, las y los jóvenes, se acerquen a Carlos Monsiváis, a esta figura. ¿Cómo lograrlo en una era digital? En una era de lo inmediato, en donde si alumnas de licenciatura no conocen ni siquiera no han oído hablar de él, ¿cómo lograr acercarse al cronista, al coleccionador, al narrador, al periodista, al escritor? ¿Cómo acercarse, cómo lograrlo desde un libro como este? Mira, yo no lo sé porque yo no ando en redes, yo ya soy ahora sí que tercera edad, ¿no? Pero Rodrigo Parrini propuso una especie de taller con chicos jóvenes que se llama el efecto Monsiváis, ¿no? Darles a leer cosas y ver el efecto que en esta generación tan joven puede suscitar un texto de Carlos. Hay textos que son muy complicados, él era un escritor complicado, barroco, pues, ¿no? Pero hay textos que son divertidísimos y que enganchan a cualquiera. Sí. Y de hecho, en el Museo del Estanquillo, Parrini organizó una cosa para discutir
temas de la ciudad, del deseo, a partir de los ensayos de Carlos sobre la diversidad sexual en la Ciudad de México. Entonces es una apuesta, no sabemos, yo no sé si un estudiante va a comprar un libro como este, a lo mejor empiezan a circular cachitos, conocer los aforismos, programas como este que están haciendo ustedes aquí en el 11, ¿no? ¿Qué podemos ir descubriendo del gran personaje que era Carlos Monsiváis? Porque escuchábamos a Elenita Poniatowska contar, nos vemos en el Kikos para desayunar, decir que tenía buena voz, que era un gran cantante. ¿Qué descubrimos o qué descubrieron ustedes, Marta, tan cercanas personas a Carlos Monsiváis que encontraron en esta lectura que ahora quieren compartir? Pues yo digo que no solo con los jóvenes, con todas las personas que se quieran acercar a su escritura. Sí, yo creo que hay, digamos, varios temas que en este libro se abren por primera vez. Por ejemplo, Iván Restrepo, que fue quien hizo estas reuniones, estos desayunos, comidas en el Ateneo El Angangueo, ¿verdad? Y que invitaban a políticos, ¿no? Iván, en su artículo, va a contar lo que implicó el asesinato de Manuel Buendía, las sospechas que ellas tenían, quienes hablaban, y cómo era la mecánica del Ateneo. Es decir, tenían los periodistas que allí asistían el compromiso de no citar a ninguno de los políticos que allí iban, ¿no? Iban presidentes, secretarios de Estado, generales y todo, ¿no? Y Carlos era bastante incisivo en las preguntas y demás. Entonces, allí hay, digamos, un documento político. Luego, hay dos historiadores, Gabriela Cano, del Colegio de México, y Antonio Saborit, que hicieron artículos como historiadores. Gabriela va a revisar, cuando Carlos va a Londres, el impacto que va a tener para él ver cómo se organiza el movimiento de la liberación homosexual en Londres en el año 70 o 71. Y Carlos le escribe a Nancy Cárdenas, esta lesbiana maravillosa, amiga de él, ¿no? Y Gabriela va a analizar ese momento, las cartas que Carlos le mandó a Nancy. Es un digamos, artículo académico casi, ¿no? El que hace Gabriela Cano. Y Saborit va a hacer algo también similar. Él va a poner dos fotografías que no son muy conocidas y va a contar la historia atrás de esas dos fotografías. Una en Harvard con Carlos sentado además en esos shorts bermudas, que es rarísimo ver a Monsiváis en bermudas, ¿no? Y otra en el canal de Televisa donde estaba Salvador Novo de un lado y él de otro, pero la toma con Raúl Velasco en medio. Tú ves que Carlos no está viendo a Novo y Novo está mirando por otra parte porque ellos ya habían tenido una diferencia después de 68, ¿no? Y entonces Saborit cuenta esa historia, ¿no? Y luego hay muchísimos otros artículos que cuentan anécdotas. De hecho, Rodrigo y yo lo que pensamos es que tenía que ser un libro de recuerdos y de memorias. Claro, hubo personas que hicieron como un trabajo más académico, más riguroso, ¿no? Pero el libro está lleno de anécdotas. Y el artículo que tú dices, Guadalupe, de Elena, es uno de mis favoritos porque además es la única que le reclama a Carlos lo colgado que era, porque además sí era un colgado. Y todos nos enteramos. Todos nos enteramos. Claro, era un colgado, te tenía horas esperando, te decía, pasa por mí, pasabas por él y no estaba y había que esperarlo. Y ella se lo reclama y en el reclamo empieza a decir, a ver, ¿por qué no hablas de las mujeres, Carlos? ¿Y qué es eso de las mujeres? ¿Por qué no hablas de las mujeres? Y entonces, esta cosa que él dijo, que yo la uso mucho, cuando yo hacía la revista Debate Feminista, a quienes publicaban en la revista, les decíamos, ¿qué ficha quieres que pongamos? Y él dijo, alterna su misoginia con una encendida defensa del feminismo. Entonces dijo, yo soy misógino feminista. Claro, entonces, bueno, desde ahí Elena va en su ensayo también a hablar de cómo tenía una cosa Carlos de que pues no hablaba de las mujeres, pero al mismo tiempo era un gran defensor del feminismo. Claro, con mucho respeto. Además, hablaba de ellas. Oye, esta imagen de Novo y de Monsiváis en el estudio, les recomiendo que lean la introducción de Rodrigo, porque hace una descripción magistral de ese momento.
Y también se me hace muy inteligente, Rodrigo, que por ahí, yo así lo entendí y creo que lo llega a decir literalmente, que hay muchos Monsiváis para cada quien. Es decir, incluso empieza el texto diciendo quién fue Carlos Monsiváis. Es decir, la duda desde el principio, porque además pudo ser uno para mí hace 10 años y otro ya después de su partida. Ese planteamiento yo creo que se lo han hecho muchos que lo conocieron, ¿no? ¿A qué Carlos conocí? Sí, y creo que además nunca llegamos a conocer algunas de sus facetas. Él, digamos, preservaba mucho su intimidad, ¿no? Había cosas que le gustaba compartir y era muy generoso, pero también tenía como una vida secreta, ¿no? Y pues uno nunca en una identidad puede conocer todas las facetas de esa identidad, ¿no? Y justamente este libro es parte de lo que plantea, ¿no, Marta? Porque nos has expuesto cómo pues, sus allegados, quienes estuvieron cerca de él, particularmente pues, en su vida profesional, escriben. Pero muy interesante que también escribe, por ejemplo, su prima, ¿no? Y ella nos habla desde los inicios de Carlos Monsiváis, de cómo asistían a la iglesia protestante, lo que sufrió de discriminación, pero también te acerca a este hombre generoso que ganaba concursos de oratoria, que le daba risa, es decir, te acerca a un Monsiváis que no necesariamente encontramos en sus textos y en sus ensayos, ¿no? Para mí era muy importante que Beatriz escribiera, justamente porque no solo por ser su prima, sino porque ella fue un poco la asistente secretaria de Carlos, que hasta el final siguió escribiendo a mano y ella le pasaba todo en la computadora. Claro, pero yo creo que esa cercanía, Marta, tú que también tuviste la oportunidad de estar con él, me imagino esas charlas, ¿no? Lo mismo hablar de Tintán que de Juan Gabriel, que de la política, que del feminismo. Entonces teníamos a un gran personaje. A ti en lo particular, ¿qué te atrapa de Carlos Monsiváis en ese primer contacto que tienes con él, que hoy te motiva a decir, Nostalgia de Monsiváis tiene que estar aquí y tiene que ser, no sé, el primero a lo mejor de muchos otros libros? Bueno, digamos, para mí Carlos fue un mentor, un maestro, ¿no? Cuando yo lo conozco, que es en finales de los 70, que él me busca, él tenía muy claro, ¿no?, que necesitaba una loca como yo que defendía ciertas cosas, ¿no? Y realmente él fue fundamental en mi proceso, ¿no? Como activista feminista. Y bueno, nos fuimos haciendo amigos y luego sí compartíamos ese vicio de los gatos, la urofilia famosa, ¿no? Entonces, eso nos unía mucho también, ¿no? Yo llegaba a su casa y su gato favorito, Mito Genial, se me trepaba, le gustaba mi pelo y entonces se me mordía el pelo. Carlos se ponía celoso, ya Mito, bájate. No, Carlos, Mito, anda conmigo, tú aguántate, ¿no? Comparte. Sí. Entonces sí, para mí fue realmente un amigo muy cercano, muy generoso y además, bueno, apoyó todas las causas en las que yo me metí, ¿no? Sí. Del aborto, a las trabajadoras sexuales, lo que fuera, ahí estaba Monsiváis. Algo que mencionaste el día de la presentación en la sala Manuel M. Ponce es que hubo quien no entró y ha de estar sí, claro, remordiéndose los labios porque yo no estoy ahí, pero la figura de Monsiváis da para varios tomos, claro, quizá. Claro. Es muy concreta esta idea, ¿se podrá hacer? Sí, mira, yo, digamos, el libro había que sacarlo justo para los 15 años y yo recurrí a las personas que tenía más cerca. Claro. Pero hay gente que estuvo muy cerca de Carlos, a la que yo no llegué, y gente que me ha hablado para reclamarme de ¿por qué no me invitaste? Pues no me dio la vida. O sea, de repente claro, la lista se iba agrandando, y sé que hay muchas personas que quisieran escribir. Entonces, la editorial está puestísima a sacar un segundo tomo, porque Monsiváis da para mucho, pues, ¿no? Sí. Claro. Así que podríamos hacer una especie como de colecta o de bolsa de nombres de quienes les gustaría escribir su Marta, anécdota. se va a saturar tu teléfono, Marta.
Bueno, hasta gente del público, ¿eh? Hacía unas dedicatorias absolutamente geniales. Oye, y aquí estuvo también Cristina Pacheco con nosotros, José Emilio Pacheco. Ella comparte en una entrevista con nosotros aquí en el 11 que Carlos Monsiváis los presenta. Sí, Él es el artífice de esa relación fructífera de amistad entrañable. Era también muy generoso, Carlos. Y jugaba mucho a ser celestino. O sea, bien a Ángeles Mastretta le presentó a Héctor Aguilar Camín. Hubo varias, yo siempre le reclamaba, oye, ¿por qué no me has presentado un galán? Gracias, Marta, por compartirnos estas anécdotas. Gracias. Nostalgia de Monsiváis, Marta Lamas y Rodrigo Parrini, coordinadores. Ahí está, Siglo XXI lo edita. Y si se quieren sumar, pues ahí está el teléfono de Marta y de quienes están al frente de este proyecto hermoso. Carlos Monsiváis, ¿qué pensaría de esto? Le encantaría. Se ha de estar riendo de nosotros, donde esté diciendo son unos cursis. Marta, ya fue la presentación del libro, siguen las actividades en torno al libro y precisamente al aniversario número 15. Va a haber muchas presentaciones. A la directora de difusión cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, se le ocurrió algo genial. Y en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, hacer una presentación, pero acompañada de los pedazos de las películas donde salió Carlos, en Los Caifanes, en La Trailera, en la no sé qué. Hay varias en que sale que de cardenal, de Santa Claus, de borracho, de no sé qué. Entonces, estén atentos, eso va a ser en agosto, cuando la UNAM regrese de vacaciones. En el Centro Cultural Universitario va a haber otra presentación. Y también va a haber una presentación en el Senado, que estaba organizando la senadora Amalia García. Entonces, yo creo que es un libro que da para presentarse en distintas audiencias. Se queda en el estanquillo, también está. En el estanquillo se presenta el próximo miércoles. El próximo miércoles. Pues bien, ahí Marta. está. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Canal 11. Gracias, Miguel. Gracias, Marta. Gracias. Miguel, otra vez por acá, bienvenido, Exacto. Buenos días. Casi no nos hemos visto, cuéntanos, ¿cómo estás? Pues nada, estoy perfectamente con mucha información. Hoy es el anuncio de la nueva lectura, pero primero vamos a darles las siguientes notas. En la Coordinación Nacional de Danza prepararon muchas actividades para celebrar el mes de la diversidad. El ciclo Muestra de Prácticas Coreográficas generadas LGBTQIA+. Ha tenido presencia de artistas de 11 estados de la República y de 5 países que han conformado una programación que destaca por mostrar la variedad de propuestas artísticas en esta comunidad. Que tiene que ver con propuestas desde la danza gay, lo que es la escena trans, las coreografías lésbicas, así como sus narrativas. La propuesta responde a la necesidad de abrir espacios en esta institución para visibilizar y reconocer las creaciones de artistas disidentes de la heteronorma e incluso que haya más equidad en cuanto a la representación de las diversidades en la comunidad LGBTQIA+. Es complicado en el sentido de que hay distintas poblaciones o distintas identidades dentro de las diversidades sexuales y de género que no tienen este acceso a espacios, no tienen acceso a financiamientos, incluso a una perspectiva de carpeta de dossier de profesionalización desde esta perspectiva, ¿no? Este viernes y sábado serán las últimas actividades del ciclo. Concluye con el performance No Soy Persona, Soy Mariposa en el pabellón escénico de Chapultepec y Alebrisueños en el Teatro de la Danza. En un ambiente informal y con un genuino interés en entender las prácticas artísticas dentro del mundo que vivimos, una cineasta, un escritor, otro activista y un artista reflexionaron sobre el papel del arte en el alcance de los derechos de las personas LGBTQIA+. Para mí, o hablando un poco desde mi frente, la posibilidad de como articular un movimiento y como aterrizándolo directamente a la Marcha del Orgullo que tome su propia forma, y por eso el tema, digamos, de utilizar nombres de tipografías, un poco como dándole la vuelta a la idea de que el colectivo LGBT está conformado por letras que se van sumando.
Bueno, en el caso de Guillermo Osorno y Ángel Candia, otro de los tópicos a atender es la creciente negación a la diversidad, así como la repentina pérdida de espacios, algo que en el caso de las personas trans va ganando terreno. Por lo menos el movimiento trans, de mujeres trans, de personas trans no binarias, creo que ha ido ocupando espacios. Está el Museo de Arte Trans, por ejemplo, ¿no? Está Casa Yeca, o sea, creo que las mujeres trans están encontrando como espacios de reconocimientos. Charla rumbo a la Marcha del Orgullo, en la que la experiencia y propuestas fueron la constante. Pero tras las manifestaciones pacíficas de artistas, gestores culturales y sociedad civil, y después de que los colectivos promovieran un amparo, un juzgado suspendió temporalmente las obras de demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic, Nayarit. La autoridad instruyó al gobierno estatal para que detenga la construcción del estadio que se pretende edificar en el terreno, con un costo de 315 millones de pesos, y aunque la suspensión es temporal, en lo que se resuelve de manera definitiva, el juzgado ordenó a las dependencias involucradas, entre ellas el gobierno de Nayarit y el ayuntamiento de Tepic, a mantener el sitio tal y como está, es decir, evitar hacer alguna modificación. El colectivo de artistas que ha denunciado la demolición de la Ciudad de las Artes argumenta que las autoridades quieren construir un estadio en una ciudad que no cuenta con un equipo de fútbol. Además, señaló que constituye una violación a los derechos sociales, culturales y hasta ambientales de la ciudadanía. De ahí que el colectivo continuará litigando hasta obtener un fallo que no solo ponga fin de manera definitiva a la edificación de un estadio, sino también restituya el espacio que ya fue dañado por el inicio de las obras de construcción. Vámonos al libro del día, es Después de las mariposas, de Guillermina Pilgram, editado por Sexto Piso. Este libro, voz de su autora. Novela de autoficción que cuenta muchas historias, Miguel, cuenta sobre todo historias de vida. Historias en donde dos grandes amigos, dos buenos amigos, en un reencuentro inverosímil, porque uno de ellos está muerto hace 23 años, se vuelven a ver y a partir de ahí reviven las historias que más los marcaron. La novela arranca con la personaje recordando que las mariposas negras y los sobresaltos de madrugada, su bisabuela decía que eran señales de mal augurio. Bueno, y leo con el 11, concluimos la lectura de Catherine Da Vinci de Erma Cárdenas, editada por Penguin Random House. El X de hoy es de Betty y dice: al comprender el orden universal, el mundo nos pertenece un poco más, Leonardo. Por primera vez haremos la sala de lectura de Leo con el 11 en el marco de la Noche de Museos. La cita, 19 horas, hoy en el auditorio del Museo Nacional de Arte, ubicado en la calle Tacuba, número 8, frente al Caballito. Estará con nosotros la autora Erma Cárdenas. Y lo mejor de todo, ya tenemos nueva lectura. Se trata de una lectura de largo aliento, Fabricación, de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. Hay libros en formato electrónico y audiolibros. Quien se comprometa a leer 15 páginas al día, enviar al menos un X sobre lo leído y asistir a la sala de lectura del 30 de julio en la Noche de Museos, también en el Museo Sumaya, solicite su libro de cortesía con el hashtag Leo con el 11, hashtag Leo con el 11. Suerte para todos. Hoy se cumplen 168 años de que el poeta francés Charles Baudelaire publicó Las Flores del Mal. En su honor, el poema del día, La Voz, que en alguna parte dice: y por mirar al cielo caigo en pozos profundos, mas la voz me consuela diciendo: son más bellos los sueños de los locos que los del hombre sabio. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Mira, la televisión es tan inmediata que ya te llegó un tuit de una lectora que quiere su libro de fabricación. Entonces, caray, ¿quién es? Bienvenidos todos para la nueva lectura. ¿No haría trampa? Muy rápido. Pues no sé, pero me late ahí está que el reloj, ¿eh? Me late que sí, Miguel, que sea exitosa esta noche. Los espero tu noche todos. de museos. Noche de museos, noche de Leo con el 11 en el Lunar. Ay, qué experiencia. Mañana nos cuentas. Les cuento. Gracias, Miguel. Vamos a la pausa.
7 de la mañana en el tiempo del centro, y mire, aquí en la Ciudad de México se rompió el récord histórico de acumulación de lluvias con más de 220 millones de metros cúbicos de agua. Estamos rompiendo récords de lluvias. Ahorita estaba revisando los registros y este mes de junio, que aún no termina, ya tenemos el registro de lluvias más grande en los últimos 21 años y posiblemente se rompa ese récord. En volumen de lluvia de lo que va del mes de junio son más de 220 millones de metros cúbicos de agua. Este informe lo dieron este martes por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que también realizó labores de desasolve por encharcamientos en la calzada Ignacio Zaragoza, en la avenida Mariano Escobedo, así como en las colonias Santa Marta, Catitla, Moctezuma, Segunda Sección y San Salvador, Xochimanca. Esto en el Estado de México. Bueno, lo que ocurrió allá, la Comisión de Agua de la entidad retiró 10 toneladas de basura de la presa Los Cuartos, esto en el municipio de Naucalpan. En el resto del país van a continuar las lluvias, particularmente en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En la zona metropolitana de Jalisco se registraron inundaciones de más de 1 metro de altura. Autos y camiones quedaron bajo el agua, hubo fuertes corrientes de agua y bomberos auxiliaron a personas que quedaron atrapadas en techos de autos, en superficies y domicilios anegados. Además, se suspendió el servicio en la línea 1 del tren ligero allá en Guadalajara, desde la estación Isla Raza hasta Periférico Sur. Las colonias más afectadas en Guadalajara fueron Jardines del Bosque, Lomas del Paraíso, DIN, Ferrocarril, 5 de Mayo, del Carmen e Higuerillas, mientras que en Zapopan resultaron afectadas las colonias Cantaluna, Briceño, Agua Blanca Industrial, El Mante y El Paso, esto a desnivel en Mariano Otero en Periférico. Y para conocer mayores detalles de las condiciones meteorológicas en el resto del país, el estado del tiempo, con Carlos Guevara Casas. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Angélica, Lupita. Buenos días también para usted. Efectivamente, como nos adelantaba Angélica, pues las lluvias van a continuar para este día y para los siguientes días. No dan tregua en todo el país y esta tarde esperamos intensas precipitaciones nuevamente en los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos vigilan una zona de baja presión al sur de Guatemala que tiene entre 70 y 80% de probabilidad de formar un nuevo ciclón tropical en los próximos días, aunque su ruta lo aleja de las costas de México. De momento vamos a ver qué está pasando. Este fin de semana esperamos que el desarrollo de este nuevo sistema se diera pues más lejos, como le comentábamos. Actualmente se prevé su desarrollo muy cerca de las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Le vamos a estar actualizando la información en los diferentes espacios noticiosos de Canal 11. Ahora sí vamos a ver región por región qué es lo que nos depara el estado del tiempo para este día. En el sureste el temporal de lluvias continuará en esta región, especialmente en Oaxaca, Chiapas y sur de Veracruz, donde esperamos acumulados superiores a 75 milímetros de agua esto equivale a 75 litros por metro cuadrado, así que tenga usted mucha precaución. El ambiente será fresco con nieblas en zonas montañosas y podemos ver las temperaturas que a pesar de las lluvias pues no van a ceder en este día. Villahermosa con un 32 grados Celsius, que además tendrá una capa de nubosidad, aunque no se esperan demasiadas lluvias el día de hoy. 25 grados en Tuxtla Gutiérrez, 22 en Oaxaca, nublado, y en Veracruz 27 grados Celsius, pero con algunas precipitaciones. Recuerde que en esta temporada también hay actividad eléctrica, intensas precipitaciones también en el norte del país, con descargas eléctricas, actividad eléctrica que se dará en Chihuahua y Durango. Aún así el ambiente va a ser muy caluroso también en ciertas regiones de estos estados, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados.
Las lluvias serán un poco menores, de menor intensidad, que se prevén en Tamaulipas, así como en San Luis Potosí y en Zacatecas. En Monterrey no habrá lluvias, no espera lluvias, estará todo soleado con una temperatura de 32 grados Celsius. Ciudad Acuña, como nos tienen acostumbrados en esta temporada, una alta temperatura de 37 grados, por favor tome usted muchísimas precauciones, sin nubes en el horizonte. Y de ahí nos vamos al occidente, donde también se esperan lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Se volverán a registrar intensos aguaceros esta tarde, se acompañarán de vientos fuertes que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, así que conduzca con mucha precaución y por ningún motivo intente cruzar calles inundadas y ríos. Recuerde la situación que está pasando en Guadalajara, se siguen esperando lluvias esta tarde, 27 grados Celsius, en Zamora 25 también con lluvias, y la zona del occidente en Colima no se esperan lluvias, pero habrá nublados y altas temperaturas calurosas en el centro. Aquí en el centro del país tendremos un día nublado, frío esta mañana y fresco durante la tarde, con neblinas en todas las zonas altas. Ya lo habrá notado usted, fuertes aguaceros con descargas eléctricas se pronostican en zonas de Guanajuato, Morelos, Estado de México y en el poniente de la Ciudad de México, esta zona serrana que está al poniente de la capital del país, donde tendremos también 21 grados Celsius con lluvias por la tarde. Pachuca estará fresco pero sin lluvias y algo nublado, y Guanajuato 21 grados Celsius, nublado, medio nublado, así que tome usted sus precauciones. En la península de Yucatán de igual forma se prevén lluvias muy fuertes en los estados de Mérida, por ejemplo, 35 grados tenemos en Mérida, y en Tizimín 34 grados con lluvias, Cancún 29 grados con lluvias, Tulum 31 grados Celsius, velocidades del viento de hasta 50 kilómetros, habrá chubascos y actividad eléctrica por la inestabilidad atmosférica en toda esta región. En el noroeste, en contraste, en la península de Baja California, dominará el cielo despejado y ambiente muy caluroso con temperaturas que podrían llegar a los 45 grados, donde sí lloverá y será fuerte es en Sinaloa y el oriente de Sonora, pero aún así la capital de este estado, en Sonora, tendrá 38 grados con un cielo despejado, muy intensa la radiación solar. Por favor, usted tome todas estas precauciones que le comentamos, hidrátese bien, y hasta aquí la información del estado del tiempo. Que pase usted un cálido día sin importar el clima. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su administración sea parte de un acuerdo con Estados Unidos para recibir a personas migrantes de otros países. Esto luego de que la Suprema Corte estadounidense autorizara al presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones a naciones distintas a las de su origen, conocidas como terceros países. No hemos aceptado ser país tercero. Si hay un migrante que es trasladado a territorio nacional por razones humanitarias, tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen. El tercer país de origen tiene que ver con una firma de un acuerdo que se tiene que firmar entre los dos países. México no ha firmado nada de eso. Detalló la presidenta que de enero a la fecha Estados Unidos ha enviado a México 65,000 personas. La mayoría de ellas, señaló, se han atendido con el programa México Te Abraza. Y han llegado varias personas que no son mexicanos. Desde el 20 de enero, 65,475 personas han llegado a nuestro país, 59,747 mexicanos y 5,728 extranjeros. Vamos con información del mundo. Efectivamente, en Estados Unidos es que están persistiendo las redadas y los agentes de migración aprovechan graduaciones, tiendas a donde acuden personas migrantes y lugares de trabajo como construcción para realizar detenciones. Además, durante los operativos, las personas detenidas son agredidas, maltratadas y esposadas. En redes sociales se viralizó el caso de un connacional quien fue lanzado al suelo y golpeado por miembros de la patrulla fronteriza. Esto ocurrió en Santa Ana, en California. ¿Por qué le pegas?
Su nombre es Narciso Barranco, tiene más de 30 años viviendo en Estados Unidos y trabaja como jardinero. No tiene antecedentes penales y es padre de 3 soldados estadounidenses. Me dolió, porque no estuve ahí para ayudarlo. No estuve ahí para protegerlo. Al mismo tiempo es triste. Y luego sé que estaba asustado. Es evidente lo que ocurre, las imágenes no mienten, estas detenciones arbitrarias y sin orden judicial realizadas por agentes de migración están saturando los centros de detención en Estados Unidos. De acuerdo con un balance de CBS News, ICE tiene a 59,000 migrantes en estos lugares, cifra que está superando en más de 140% la capacidad financiada incluso por el Congreso. Además, la situación está provocando falta de camas, servicios básicos, alimentos y como resolución las autoridades migratorias consideran habilitar ahora algunas bases militares para recibir, dicen, a más detenidos. Seguimos en Estados Unidos y es que en Everglades, Florida, comenzó a construirse un centro de detención temporal apodado como Alcatraz de los Caimanes. Va a funcionar bajo la administración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos señaló que esta construcción es rentable e innovadora y cumple el mandato del pueblo estadounidense de realizar deportaciones masivas. En tanto, el fiscal de Florida, James Utmeyer, aliado de Trump e impulsor de este proyecto, advirtió que la edificación no necesitará mucha inversión en seguridad, debido a que la zona está rodeada de fauna peligrosa como caimanes y pitones, cocodrilos, panteras y hasta linces que van a actuar por ellos. La nueva instalación se produce luego de que el presidente Donald Trump anunciara reabrir la prisión original de Alcatraz, famosa por ser de difícil escape. Y en Estados Unidos, tras 6 semanas, los fiscales del juicio en contra del músico y magnate Sean Diddy Combs determinaron que presentarán las pruebas amplias que podrían sustentar las acusaciones de abuso sexual y tráfico de personas con fines de explotación sexual. Se presentaron los testimonios de algunas de sus exparejas, como Cassandra Ventura, quien afirmó haber sido víctima de agresiones físicas y sexuales por parte del rapero. Otras exparejas también afirmaron que las obligaba a sostener relaciones sexuales con otros hombres. Una de sus asistentes de Combs testificó y afirmó que en las habitaciones en las que se realizaban las fiestas era común encontrar destrozos, aceite para bebé en el suelo e incluso dijo había sangre. Y agrega que Combs la sometía a explotación laboral que la llevaron al colapso nervioso. En tanto, a la defensa del músico ya dijo que va a iniciar los alegatos. Durante la semana se espera que uno de los argumentos principales sea que las víctimas realizaron las actividades de manera consensuada. De ser encontrado culpable, Combs podría enfrentar una sentencia desde 15 años hasta cadena perpetua. Y ahora les compartimos la historia de Zohran Mamdani. Nació y creció en Uganda, se mudó a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos y en 2018 ya se nacionalizó estadounidense. Ahora Mamdani será el candidato del Partido Demócrata para competir por la alcaldía de Nueva York en las elecciones. Zohran Mamdani, el virtual candidato demócrata para competir por el cargo de alcalde de Nueva York, centró su campaña política en reducir el costo de la vida de los habitantes de la Gran Manzana y con programas para atender a personas en situación de pobreza. Me llamo asambleísta Zohran Mamdani y me postulo para que la ciudad sea asequible. Congelaré el alquiler de millones de inquilinos, haré que los autobuses sean rápidos y gratuitos y brindaré cuidado infantil universal y, antes de que pregunten, lo pagaré con impuestos de los ricos. Él mismo se declara socialista democrático y se ha destacado por su defensa de la causa palestina y contra el genocidio de Israel en Gaza. Nació y creció en Kampala, Uganda, en el seno de una familia musulmana. Migró a la ciudad de Nueva York a los 7 años. Estudió en el sistema de escuelas públicas en el Bronx y obtuvo una licenciatura en estudios africanos del Wharton College. En 2018 se nacionalizó estadounidense. El ascenso de Mamdani aumentará la competencia entre ese grupo musulmán y otros grupos de inmigrantes emergentes, como los chinos, los africanos y otros. Hizo campaña con 50,000 voluntarios durante 8 meses.
Es respaldado por el grupo progresista del Partido Demócrata, entre ellos la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez y el senador por Vermont Bernie Sanders. Durante su campaña atrajo a los jóvenes, muchos de ellos participantes en las marchas cotidianas pro-Palestina. Pero en estas primarias, los votantes más jóvenes se están alineando con Mamdani y están saliendo. Votaron temprano, lo cual es inusual. Mamdani es asambleísta estatal desde 2021 en el Congreso de Nueva York. Representa el Distrito 36 en Queens, zona donde viven mexicanos y otras personas migrantes. Estamos dando vuelta a la página de políticas corruptas del pasado que hacen esta ciudad la más cara de Estados Unidos. 11 Noticias. En Medio Oriente, Irán e Israel accedieron a un cese de hostilidades, un conflicto que dejó más de 600 víctimas mortales y cerca de 5,000 heridos. La historia la presenta Federico Campbell Peña. Israel e Irán acuerdan un alto el fuego tras 12 días de intensos ataques. Ambos se proclamaron vencedores y advierten que habrá represalias ante nuevas agresiones. Eliminamos dos amenazas existenciales inmediatas, la amenaza de aniquilación por bombas nucleares y la amenaza de aniquilación por 20,000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel pronto se enfrentaría al peligro de aniquilación. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dio por terminada la guerra. Hoy, tras la heroica resistencia de nuestra gran nación, asistimos al establecimiento de una tregua y al fin de esta guerra de 12 días impuesta a nosotros. Antes de que entrara en vigor la suspensión de hostilidades, a primera hora de este martes, los ejércitos de ambos países lanzaron fuertes ataques. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que se mantuviera el cese al fuego tras varias violaciones recíprocas. ¿Sabes qué? Básicamente tenemos dos países que llevan tanto tiempo y con tanta fuerza que no saben qué demonios hacen. ¿Entiendes? Informó que llamó por teléfono al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para pedirle que suspendiera los ataques y en tono molesto Trump dijo: ya basta. También instó a Irán a mantener el alto al fuego. Así lo declaró en el avión Air Force One, que lo trasladó a Europa para participar en la cumbre de la OTAN, cuya sede este año es en Países Bajos. Dije a Israel que debía regresar sus aviones en vuelo, porque los atacaron muy fuerte después del acuerdo de ayer. Tenían derecho a hacerlo, pero nadie pensó que eso sucedería. Irán los atacó muy fuerte. Y esta mañana Israel iba a tomar represalias. Y les dije que debían devolver los aviones. Ya basta, ya basta. Trump dijo que Irán podrá comercializar su petróleo y afirmó que él no pretende un cambio en el gobierno islámico instaurado tras la revolución que derrocó al Shah Reza Pahlavi en 1979. Un cambio de régimen conlleva caos, y no queremos ver tanto caos. Así que veremos qué sucede. Los iraníes son muy buenos comerciantes, muy buenos empresarios, y tienen mucho petróleo. Deberían poder reconstruirse y hacer un buen trabajo. Hasta el momento se desconoce el daño causado por los bombardeos de Estados Unidos a las 3 instalaciones nucleares de Irán, incluyendo la de Fordow, que fueron atacadas el sábado pasado. Por ahora el gobierno iraní solo ha señalado que su programa nuclear continuará. En tanto, el saldo de 12 días de guerra con Israel es de al menos 600 personas muertas y 4.700 heridas, según reportó Irán. Israel, por su parte, informó que 30 personas murieron y 46 resultaron heridas, resultado de los ataques iraníes. Federico Campbell Peña. Y para seguir analizando el tema nos vamos a enlazar con José Navarro de la Deutsche Welle, y es que ¿cuáles son las implicaciones de este cese al fuego? ¿Cómo impactan las bolsas? Y también ¿cómo han reaccionado los precios del petróleo tras estas caídas? La cumbre de la OTAN y más información. José Navarro, adelante. Buenos días y buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Sí, hoy, este miércoles, los precios del petróleo han dejado de caer después de un lunes y un martes en el que han registrado fuertes pérdidas, sobre todo por el contexto internacional geopolítico y sobre todo después del anuncio de esa tregua entre Irán e Israel, alejando los miedos a que, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del crudo a nivel global, pudiese ser bloqueado. Este miércoles, los precios del petróleo, por ejemplo, del contrato de referencia, que es el contrato de Brent, está subiendo, eso sí, ligeramente sobre los $66, por lo tanto un nivel todavía inferior incluso al que veíamos el 13 de junio, cuando todo comenzó, cuando Israel atacó por primera vez a Irán. Precisamente la caída de los precios del petróleo, por las consecuencias que tiene para la inflación, pero también ese anuncio que les contaba de la tregua entre Irán e Israel, hizo que ayer las bolsas internacionales se beneficiasen y subieran. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 de Wall Street cerró el martes cerca de su último máximo histórico, pero hoy ya ha digerido más esa tregua, esos últimos acontecimientos, esas subidas han perdido fuerza. Aquí en Europa, por ejemplo, vemos incluso que los principales índices europeos están registrando ligeras caídas. Veremos a ver qué pasa a lo largo del día. De momento la atención está puesta en La Haya, donde se celebra la importante cumbre de la OTAN en este incierto y volátil contexto geopolítico internacional. Eso sí, en medio de esa cumbre de la OTAN, las acciones de las empresas armamentísticas europeas están subiendo de media un 1,4%, claro, ante la perspectiva de que si se cumple lo que estaría sobre la mesa y sobre todo lo que pide Donald Trump para el resto de miembros de la OTAN, va a haber un importante aumento del gasto militar a nivel de todos los miembros de la OTAN. Pero la atención también está puesta en Estados Unidos, más concretamente en el segundo día de declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, en medio de las presiones de Donald Trump para que Jerome Powell baje los tipos de interés en Estados Unidos. De momento esa perspectiva parece no realizable, al menos en el más corto plazo. La mayor parte de los pronósticos apuntan a que habrá que esperar hasta el mes de septiembre para ver un nuevo anuncio de las tasas de interés en Estados Unidos. Mucha actividad en los mercados. José Navarro, seguiremos pendiente. Muchas gracias. Sí, un miércoles con muchas noticias, estaremos pendientes de todas ellas. Les mando un saludo desde Frankfurt y les deseo un feliz día. Gracias a José Navarro de la Dolce Vele. Seguimos con más. La Franja de Gaza se estima que 377,000 personas han sido desaparecidas por el ejército israelí, así lo revela un informe publicado en el Harvard Dataverse, que además incluye que la mitad de los desaparecidos son menores. Esto está basado en datos, mapeo espacial. Alerta además que la población de Gaza, que se estimaba en 2.200.000 personas antes de la incursión militar israelí, ahora podría haberse reducido a 1.850.000 personas. El informe también denuncia que los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, dirigida por Israel y Estados Unidos, no responde a los principios humanitarios. Argumenta que no protege la dignidad y la seguridad de los civiles que buscan ayuda. No tiene servicios básicos como baños y solo tienen un punto de salida y entrada. En esos centros, más de 400 personas han muerto por disparos israelíes desde que se abrieron el 27 de mayo. Solo este martes, 46 personas fueron abatidas cuando esperaban, sí, recibir alimentos. Y en medio de la tensión que se vive en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, los países miembros de la OTAN firmaron el acuerdo por el que se comprometen a aumentar hasta el 5% en gasto militar. Este miércoles, el secretario general de este organismo, Mark Rutte, afirmó que durante mucho tiempo Estados Unidos asumió demasiada carga en la Alianza Atlántica, pero hoy cambia con este compromiso. El tema más controversial ha sido la postura de España, pues el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió que se hiciera una excepción en su presupuesto. Sin embargo, la solicitud fue denegada por el resto de los países. Rutte alabó la postura de Trump en el conflicto de Medio Oriente y a su vez afirmó que fue gracias a él que terminó el conflicto. Esto a pesar de que el ataque contra Irán pasó por encima de leyes nacionales de Estados Unidos y de la Carta de la misma ONU.
Vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Reino Unido con The Guardian. Y es que menciona el anuncio que realizó el primer ministro Keir Starmer en la cumbre precisamente de la OTAN, lo que marca un cambio significativo del país en su postura sobre armas nucleares. Y es que planteó rearmar al país comprando a Estados Unidos jets capaces de transportar armas nucleares, es lo que planteó el primer ministro de Reino Unido. En otra información también de portada, The Guardian habla sobre la advertencia que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel de no lanzar bombas a Irán tras el pacto de cese el fuego. La imagen principal de este diario es precisamente Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, está en una conferencia de prensa previo a su partida hacia la cumbre de la OTAN. Vámonos ahora hasta Latinoamérica, a Colombia. El Heraldo. Irán confirma el alto al fuego, pero continúa con su programa nuclear. Y es que si bien Teherán confirmó la tregua, anunció que continuará con su programa nuclear. Es lo que explica el Heraldo en este miércoles. En otra información también de portada, señala que aumentaron las víctimas en Bello, Antioquia, luego de que una luz se precipitó sobre varias viviendas. De acuerdo con fuentes oficiales, se han reportado al momento 10 personas fallecidas, lamentablemente, y 15 más desaparecidas. Aumentan víctimas mortales tras alud. La imagen principal de El Heraldo, se pueden observar a algunos policías y vehículos, esto en Soledad, y lo que informa el diario respecto a esta imagen es que ante las crecientes extorsiones a conductores en la localidad, la alcaldía anunció más fuerza desplegada. En el municipio de Malabo no se han reportado aún estos cambios que han anunciado ya las autoridades. Vamos a terminar con Al Jazeera, que habla igualmente sobre lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, este cese el fuego entre Irán e Israel. Irán podría interrumpir sus vínculos con el OEA tras ataque israelí que deja 51 personas muertas allá en Gaza. Y es que menciona que esta tregua, de acuerdo con Donald Trump, va muy bien. Al Jazeera también menciona el rechazo de la Casa Blanca al informe de inteligencia que menciona que los bombardeos a Teherán no destruyeron las instalaciones en su totalidad y solo retrasaron el programa nuclear unos meses. Y también habla sobre lo que está ocurriendo entre las fuerzas israelíes que respetan el pacto con Irán, pero continúan las agresiones en la Franja de Gaza. Y reporta este portal Al Jazeera que desde la medianoche al menos 41 personas palestinas han sido asesinadas únicamente en las últimas horas. Hasta aquí la información internacional. Nos vamos con información nacional. Aquí en la Ciudad de México, este año el gobierno va a invertir 3,000 millones de pesos en la construcción de utopías, las cuales van a contar con un sistema público de cuidados, centro de rehabilitación, instalaciones deportivas, culturales y recreativas, y además se tiene proyectado construir 100 espacios en toda la capital del país al final del sexenio. Al momento, lo que ha iniciado es la construcción de las utopías en Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac. Este año vamos a intervenir 760,000 metros cuadrados de espacio público para transformarlo. Y estoy hablando solo del primer año de este gobierno, con una inversión de 3,000 millones de pesos. El secretario de Gobierno capitalino informó que los proyectos para las utopías de las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa y Xochimilco aún están en discusión debido a que algunos de los vecinos se han opuesto a su construcción en los lugares propuestos inicialmente. Podríamos ir a la consulta pública para que sea la mayoría de los vecinos aledaños a las utopías los que decidan si se mantiene o no la utopía. Entonces, en esos tres seguimos en comunicación. Todos los miércoles hay una mesa donde nos reunimos distintas instancias del gobierno, como Participación Ciudadana, Obras, nosotros, para ver justamente cómo van las pláticas con los vecinos. Momento de la ciencia. Hola, Carlos Guevara Casas. Hola de nuevo también para usted. Y bueno, vamos a hablar
de ballenas, de bastantes ballenas y de agua. Y bueno, el cambio climático ha puesto a prueba precisamente a una de las especies más grandes del mundo marino, la ballena gris, que habita en los mares mexicanos y bueno, se enfrenta a una condición bastante complicada, de la cual le hablamos en la siguiente nota. De dimensiones colosales, las ballenas grises son más largas que un autobús y más pesadas que algunos aviones. Y sorprendentemente, estupendas buceadoras que recorren los mares desde hace más de 4 millones de años. Amigables con los humanos, no hemos correspondido a su gentileza. El auge ballenero las acabó en el Atlántico a finales del siglo XVIII y las arrinconó en el Pacífico, donde gracias al resguardo de las costas baja californianas han sobrevivido varias miles de ellas. Sin embargo, la aparición de decenas de ballenas grises muertas en los últimos días en las costas de nuestro país ha encendido las alarmas. En 2019 fueron 216 ballenas muertas en todo lo largo de la distribución. Pero a pesar de lo desolador, el panorama lucía promisorio. En 2020 88, en 2021 55, en 2022 54 y para 2023 ya fueron 36, 2024 29, o sea, ya estábamos viendo una disminución. Sin embargo, este año van más de 90 muertes registradas únicamente en el litoral mexicano. Y no solo eso. Están más con menos energía, más flacas, son más presas más fáciles para los depredadores, que son principalmente las orcas, y también son menos hábiles para evadir embarcaciones. La causa, desnutrición debido a la desaparición del hielo en el Ártico a consecuencia del calentamiento global de los océanos. Bajo el hielo proliferan las algas, que forman una capa que termina precipitándose al fondo, donde es el alimento de diminutos crustáceos. Las ballenas bajan y dan un mordisco al suelo para filtrar y comerse a todos los animalitos. Pero al no haber hielo, no hay algas y las presas están flacas, o sea, no hay presas tampoco. Por lo pronto, este año la natalidad cayó 90%, la más baja en 15 años. Aunque la vida siempre encuentra su camino. Hay zonas donde el año pasado ya se vieron ballenas grises comiendo donde otras veces no, pero son zonas más lejanas a donde comían. Entonces es un gasto extra de energía. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y esta fue toda la información de 11 Lab matutino para este día. Pase usted un buen día. Una nota de contrastes por la situación de las ballenas, ¿no? Así es la ballena gris es una de las 11 especies de ballenas que tenemos en México y es pues muy triste lo que está pasando, pero hay la esperanza de que encuentren nuevas zonas de alimentación. Bien, Carlos, te vemos mañana. Gracias. Gracias como siempre, hasta mañana. Nos vamos a Palacio Nacional. Así es, a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias. Tenemos más informaciones que la operación limpieza que implementó el gobierno federal para combatir la piratería y la mercancía ilegal que entra sin pagar impuestos ya está dando buenos resultados. Así lo aseveró el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto. Y es que aseguró que van a continuar los operativos en distintos estados del país. Estamos hablando de 1.300 millones de pesos entre lo que ha hecho el INPI, la economía y lo que han hecho los gobiernos estatales. La verdad es que es un porcentaje importante en las 9 operaciones limpieza que se han desarrollado y bueno, la idea es coordinarnos con aduanas para poder dar mejores resultados. Luego de presentar el concurso INPI 2025, Nieto Castillo refirió que se reforzará el tema de las aduanas para evitar que entre mercancía apócrifa, además de las que pasan sin pagar impuestos. Y precisamente el premio INPI a la Innovación Mexicana 2025 es un canal para promover el talento de los jóvenes mexicanos dirigido a personas inventoras de nacionalidad mexicana. Su convocatoria está abierta, les contamos más detalles. México debe aumentar su capacidad de innovación en distintos rubros para no depender de otros países, aseveró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
O aumentamos la capacidad de innovación, o vamos a seguir viendo quién nos pone tarifas y a ver si nos dan chance. Si ya estuvo suave, ¿no? En el marco del premio INPI a la Innovación Mexicana 2025, el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, precisó que este reconocimiento busca impulsar la creatividad y el futuro en México, al tiempo que, refirió, hay un déficit de mujeres inventoras, por lo que se pretende fomentar su desarrollo. A partir del análisis de la CURP en las patentes mexicanas, encontramos que había una deficiencia estructural importante respecto al número de mujeres que estaban registrando patentes. 70% hombres o grupos de hombres, 16% de manera grupos mixtos y solamente el 14% mujeres. Este año, el premio INPI a la Innovación Mexicana contará con 11 categorías: patente, registro de modelo de utilidad, registro de diseño industrial, invenciones asociadas a la música, invenciones en materia de agua y sostenibilidad hídrica, invenciones en materia ambiental, invenciones en materia aeroespacial y electromovilidad, invenciones en materia de semiconductores, invenciones dirigidas a la salud, jóvenes innovadores y mujeres inventoras. El ganador de cada categoría recibirá 250,000 pesos de premio, además del asesoramiento, apoyo jurídico y el acercamiento con las empresas. Porque el objetivo es que en el premio, para quienes ganen estos premios, les podamos apoyar para hacer su empresa. Les podamos acompañar. Entonces hicimos una lista de todas las cosas que tienes que saber para tener éxito y hacer una empresa. Por su parte, el secretario de Salud, David Kersenovich, expresó su beneplácito por los trabajos de innovación que se están haciendo en este sector. Destacó la importancia de la innovación y emprendimiento para desarrollar las políticas públicas. Porque si esto se materializa en el desarrollo de empresas, va a beneficiar a México dentro del Plan México y dentro de la idea del desarrollo de la innovación y el emprendimiento al servicio de la población en general. Si está interesado en participar, puede registrarse en línea en la página premioinnovacionmexicana.inpi.gov.mx. La convocatoria cierra el 30 de octubre. Con imágenes de Eduardo Casanova y Andrés Reyes, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y bueno, vámonos con información de Guanajuato, y es que durante la noche de este martes ocurrió un ataque armado. Esto fue en la colonia Barrio Nuevo de la ciudad de Irapuato. Ahí al menos 10 personas fallecieron, perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Esto mientras se realizaban los festejos patronales a San Juan Bautista. Al respecto, el gobierno municipal condenó la agresión y aseguró que se trató de un acto cobarde. Reiteró su compromiso con la población para recuperar la paz en la entidad. Hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo continúa el despliegue operativo en la zona. En tanto, en la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó este multihomicidio, hizo referencia a él, de estas 10 personas ahí en Irapuato, y afirmó que ya se está investigando el caso. Pues así llegamos al final de este espacio. Agradecemos a quienes nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestras redes sociales. Y bueno, también agradecemos a Pierre Cardin Evolution, a Roberts y a Karen Kane por el vestuario. Le invitamos a que siga en la señal del 11 en Diálogos en Confianza. Y por supuesto que tenga un excelente miércoles. Buenos días.